Y vamos a continuar con la parte de usuarios registrados. El video anterior trabajamos con lo que fue registro de usuarios, luego vimos validaciones y ahorita vamos a terminar con usuarios registrados. Vamos a manejar un nuevo elemento. En mi caso, a la interfaz gráfica de usuarios le hice unas modificaciones. Ustedes pueden modificarlos según su requerimiento. En este caso, manejo un icono, el botón registrar. Vamos a ejecutarlo. Hicimos validaciones de la contraseña con confirmar contraseña. En este caso tengo aquí mi tabla. Solamente lo que hice fue cambiar el orden de los JPanel de las pestañas a la parte de abajo. En este caso le cambié el color al panel. En este caso le puse un color personalizado. Y en mayúscula los nombres nada más. Cambié mi icono, que solamente es una imagen de 128 píxeles. Y recuerden que lo que hicimos acá era validar al usuario, ¿no? En este caso ya valido que no existan usuarios repetidos. Y en este caso, mis contraseñas no coinciden, favor de verificar. Esto ya lo hicimos así. En este caso me hice de las contraseñas. Le puedo crear un nuevo usuario, en este caso domingo. Voy a colocarle tech, y puedo registrar. En este caso marca como registro exitoso. La idea es de que en la primera pestaña, vamos a mostrar todos los usuarios disponibles. En este caso tengo esta pestaña de acá. Está compartiendo el mismo fondo de pantalla, el fondo del panel, de ese tono. Y aquí voy a agregar un nuevo objeto que se llama una tabla. Le vamos a mostrar todos los datos de los usuarios registrados. En mi caso tengo varios registros. Voy a irme al login para mostrar los usuarios que tengo registrados. En este caso recuerden que nuestro Coma Box está lleno por todos los registros de usuarios que tenemos en la base de datos. En este caso tenemos el primero que registré, que es con mi nombre. Y si doy un clic me aparecen varios. Todo esto de acá fue lo que hicimos en la prueba del video anterior. Obviamente en la parte de borrar o eliminar vamos a quitar todo esto. Solo para que veamos que tenemos varios usuarios creados. En este caso tengo mi usuario principal. Y tengo el menú desplegable, administrador de usuarios y me manda esta pantalla. Vamos a agregar aquí una tabla y vamos a cargar los datos de los usuarios para mostrarlos aquí. Si doy un nuevo usuario, aquí tengo los registros. Cerramos la interfaz. Vamos a irnos a nuestra clase usuarios, que está en la carpeta lógica. Recuerden que tenemos que comprimir cada método para que no los confundamos. Cada método tiene su tamaño aparte de líneas. En este caso, el último que hicimos fue autentificación de registro. El método que vamos a agregar va a estar arriba de él para que tengamos un orden cronológico como vamos creando estos métodos. Vamos a crear un método sin retorno que va a ser public void porque no retorna nada. Le voy a llamar mostrar usuarios. Vamos a pasar un parámetro. El parámetro que le vamos a pasar es un objeto. El objeto que vamos a pasar sería un JTable. Se va a JTable y colocar parámetro usuario. Parámetro usuario. En este caso el nombre del parámetro que estamos pasando. Tipo JTable. En su caso, posiblemente ustedes les marque aquí
error porque hay que agregar en este caso el objeto. En este caso ya lo agregué. Import javax.swing.jtable y se les va a desaparecer la advertencia de su NetBeans. En este caso abro mi método. Solo voy a ocupar este objeto porque solamente lo voy a rellenar nada más. Vamos a ocupar una librería que se llama default table model. Esta librería nos va a permitir a nosotros almacenar el valor que tiene nuestra base de datos en filas y columnas dentro del modelo de una tabla. Como es un objeto, lo voy a construir. Voy a llamar modelo. Va a ser igual a nuevo, new, default, table, model. Y lo construimos. Abrimos y cerramos llaves, punto y coma. Si les marca error, recuerden que hay que importarlo. En este caso es import javax swing table. Aquí ustedes pueden colocarle un asterisco para que se hereden las otras librerías. Porque la siguiente va a ser table model y table row sorter, que es cuando empieza a llenar una tabla vacía, porque la tenemos vacía en este caso. Aquí lo tenemos, entonces sería la primera librería, default table model y row sorter que tenemos acá. Si no, coloquen el asterisco y se va a cargar todas las demás librerías que están asignadas en la carpeta, en la librería de tabla. Ya que creamos el objeto, vamos a pasarle los parámetros con la librería table sorter, row sorter. En este caso es de tipo arreglo dinámico. Vamos a agregar las llaves. Decimos que es de tipo table model. Vamos a llamar a este arreglo ordenar tabla, que va a ser igual a nuevo. Y el número de parámetro con el tipo de objeto que vamos a manejar. Copiamos y pegamos. Y le vamos a pasar el primer objeto que tenemos, que es modelo. Punto y coma. Falta una T. Y aquí tenemos ya nuestro objeto de tabla para que lo podamos almacenar en filas, las columnas que va a tener nuestra base de datos. Ahora llamamos en este caso a la tabla, que es parámetro usuario. Vamos a acceder a su propiedad set row sorter. Set row sorter. Le vamos a pasar el parámetro ordenar tabla que ya tenemos construido en la parte de arriba. En este caso estamos trabajando con una base de datos vacía. Todo se está construyendo vacío para que se pueda llenar directamente de una consulta de la base de datos a través de estas librerías que tenemos acá. En este caso tenemos todo bien. Vamos a agregar digamos que los títulos de cada tabla. Vamos a crear las columnas que va a tener. Para esta parte la voy a asignar de manera manual para decir cómo se llama cada columna y después recorro la base de datos, obtengo los valores, los voy acomodando en la columna que ya creé con los nombres indicados. En este caso sería modelo, que es ¿quién es modelo? En este caso es la tabla que estoy creando de manera lógica. Modelo punto add column. En este caso add column y le voy a pasar un parámetro, en este caso va a ser texto. Le voy a poner
ID, copy pego, voy a llamar el siguiente campo o columna usuario. Al siguiente le voy a llamar password. Voy a llamar también, voy a mostrar la fecha de registro. Fecha registro. Y por último, a descripción. Para cualquier comentario. Descripción. Ok. Ya que tenemos, vamos a cargarlo en el modelo. El parámetro usuario. Usuario. Punto. Accedemos a propiedad setModel. Y le pasamos a modelo. Que es todas las columnas que acabamos de agregar para que las inserte dentro de nuestra tabla. Ahora la segunda parte sería llenarlo con datos de la base de datos. Hacemos nuestra consulta. Hacemos una cadena de tipo string. Lo voy a llamar SQL. Va a ser igual. En este caso voy a ir al head de SQL para ver la consulta que puedo tener. Voy a llamar ID usuario, al nombre, descripción, y fecha de registro y password. Hago mi consulta SQL, con select, comillas, select, ID usuario, así se llama mi campo, usuario, coma, nombre, llamo password, nombre, password, el campo fecha registro, coma, descripción. Solamente voy a ocupar esos desde from desde usuario, desde usuarios, punto y coma. Ya tengo mi cadena de SQL lista para obtener estos datos de estos campos. Ahora obviamente para acceder a ello, crear un arreglo de tipo cadena, string, le voy a llamar datos, que va a ser igual, voy a construir a new string y le voy a colocar un tamaño de 5. Creo que tenemos 5 filas, 5 campos que vamos a obtener. Luego creamos nuestro try catch para controlar la recepción de la conexión a la base de datos. Y nos colocamos el catch. Paréntesis, exception, abre y cierra, ¿no? Exception, tipo E. Por lo dejamos de esta manera, nos manda la advertencia. A ver si nos reconoce el SQL. Ok, lo voy a reconocer hasta que creemos la excepción. Vamos al try catch. Y creamos ahora nuestra sentencia. Vamos a crear una librería que se llama Java. Perdón, statement. Voy a llamar st, va a ser igual. Llamo a la conexión. Accedo al método establecer conexión. Y accedo a la propiedad create statement. Punto y coma. De tipo st.
Luego accedo a la propiedad que ya trabajamos, que se llama ResultSet, S mayúscula, rs, vamos a llamar rs, va a ser igual a st, el objeto de arriba, y accedemos a la propiedad execute query. Si lo trabajamos en otras consultas para pasarle nuestra cadena, en este caso es SQL, pasando la cadena. Lo que va a hacer es recibir la cadena y acceder a la base de datos. Aquí además me faltó la T, ResultSet RS. Ya que tenemos esto, vamos a crear un Y para recorrer los registros. Aquí no buscamos un registro, buscamos obtener todos los que están dentro de la base de datos. No buscamos un verdadero o falso, solo buscamos obtener los registros que estén almacenados en cada campo, que ya mencionamos acá arriba. Que un Y, cierro llaves, y igual voy a acceder a RS, accedo a la propiedad Next. Esa propiedad recuerden que es para validar si encuentra registros. Si los encuentra en este caso, ahora sí accedemos a ocupar nuestro arreglo, que se llama datos. En este caso comienzo con la posición 0, que va a ser igual a rs. Voy a ocupar el get string para convertirlo en una cadena. Y voy a ocupar la segunda opción, que va a recibir un entero. Ese entero se refiere a la posición que se encuentra la columna dentro de la base de datos. En este caso, la primera posición es la número 1, que sería en este caso ID usuario dentro de la base de datos. Recordemos que el conector se encarga de hacer el intermedio entre la interfaz gráfica y el lenguaje de base de datos. Entonces, la posición 1 sería ID usuario, la posición 2 sería nombre, password sería tercera y todo en ese orden. La propiedad getString lo que hace es obtener la posición y convertirlo, en este caso, a texto que se puede obtener. En este caso solo selecciono y vuelvo a copiar. Aquí sería la posición 1, que sería en este caso la 2. Aquí cambia porque en un arreglo comienza desde el 0, que sería la posición 2, que sería la 3 en nuestra cadena de base de datos, posición 4, perdón, la 3, aquí sería 4, y esta sería la 4, que sería la 5 en nuestra conexión. Con esto ya almacenamos los 5 registros que necesitamos de cada campo que hemos seleccionado. Ahora esto que está aquí hay que agregarlo a nuestro modelo, así como hicimos con esto de acá. Construimos, agregamos las columnas y las pasamos al modelo. Vamos a hacer lo mismo, podemos modelo.addRow porque son filas, accedemos a la propiedad addRow y le vamos a pasar el parámetro. En este caso sería datos. Guardamos cambios. Y aquí lo que hicimos es, por cada vez que encuentro un verdadero, obtiene la primera posición y lo va almacenando en una fila cada columna y le agrega el modelo. Hasta que termine todo lo que haya encontrado. Si es un registro, si es 4 o 5 los que encuentre, voy a ir recorriendo y almacenarlos en el modelo de base de datos en esa posición del arreglo. Aquí abrí mi while y aquí cerré. Afuera del ciclo, afuera del while, voy a ya señalar o voy a apuntar a esos registros, que es ya obviamente mi JTable que se llama parámetro usuario. Lo coloco aquí, parámetro usuario,
Le agrego la propiedad, en este caso get column model, porque ya a partir del modelo lógico lo va a pasar ya a un modelo físico, en este caso que sería un JTable ya real. Accedo al método getColumn para indicar en qué posición va a pertenecer. GetColumn le indico la posición, en este caso sería el número 1. Así voy a hacer para cada uno de ellos. Voy a copiar. Y esta sería la 2. Esta sería la número 3. Y número 4. 3 y 4. En este caso no estamos apuntando a las posiciones que tenemos aquí: nombre, password, fecha de registro, descripción. Estamos dejando de lado a ID usuario, pero tenemos 4 registros. Y por último, para que lo tengamos en aparte, le pasamos los parámetros: parámetro usuario punto parámetro usuario punto set model, y le pasamos al modelo que nosotros tenemos de este lado. Y aquí hemos terminado nuestra estructura del modelo de una tabla con JTable a través de la librería Default Table Model. Aquí cerramos esto de acá, vamos a Catch y vamos a agregar la excepción. En este caso voy a colocar un JOptionPaint punto show mensaje diálogo. Aquí es null. Voy a agregar la leyenda que diga: no se pudo mostrar los registros. Hago una concatenación e imprimo en este caso el error. En este caso sería E, que es el objeto que almacena el error en la excepción. Que toma exception. Exception. Punto to string. Para que se convierta en texto. Y como es una excepción que tiene que ver con una conexión a la base de datos, va a ser SQL. Para que nos muestre de manera específica dónde hubo un error o problema al cargar nuestra tabla con los datos de la conexión a la base de datos. En este caso ya tengo listo mi método que se llama mostrar usuarios. Guardo cambios. Se borraron los warning. Y este sería el método para conexión. Vamos a implementarlo. Vamos a usuarios. Voy a usar los registrados y voy a cargarlo desde el constructor. En este caso acá lo tengo. Como ya es un método que está en usuarios, y en este caso el objeto que accede a él se llama use, accedo a él, coloco use.mostrar usuarios. Automáticamente nos sugiere un parámetro. En este caso voy a ponerle el nombre de mi tabla. No tengo una tabla. Voy a crear una tabla por acá. Buscamos una tabla. Arrastramos al espacio que tenemos acá. Le damos clic derecho,
hay una propiedad que se llama Models, que viene preconfigurada. Solo eliminamos cada objeto que viene ahí y la vamos a renombrar, que quede vacía, porque se va a cargar con los datos que tenemos de nuestro table model. Le cambio el nombre, le voy a llamar tabla usuarios, guardar, y le paso el parámetro acá, tabla usuarios, y ya en el marcador reconoce el JTable. Guardo cambios, le voy a usuarios, le doy role find. Vamos a ver si puedo cargar los datos de la tabla. Y en efecto, tengo todos mis registros que están en la base de datos. Tengo ID, usuario, password, fecha de registro y descripción. Para personalizarlo tenemos propiedades de modo gráfico. Puedo irme clic derecho, propiedades. Puedo cambiar el tipo de letra. En este caso es lato. 14. Puedo indicarle el tamaño. Acá tenemos una opción que se llama para las celdas el color. Podemos cambiárselo para que veamos la diferencia entre una y otra. Tenemos el margen, puedo decir que tengo un margen de 35 y la separación. Tenemos aquí un show grid que es para indicar que se vean las líneas verticales y horizontales. Voy a guardar. Vamos a mostrarlo más o menos. Aquí tenemos dividido nuestros archivos, nuestros registros de la base de datos. Podemos cambiar el color de fondo. Acá tenemos, creo que, propiedades. En la parte que nos fuimos acá abajo, de selección, el color, en este caso. Si queremos solamente celdas horizontales y no verticales, le dejamos así. Podemos cambiar el color de cada línea. Va a ser a gusto de cada quien. Muestra el registro. Puedo cambiar el fondo general de la tabla. Propiedades. El background. Puede ser completamente amarillo. Aquí tenemos cómo se cambia el fondo. Podemos hacer que sigan mostrando los grids, que sean verticales y que el color de la línea sea rojo, por ejemplo. Y puedo hacer que tenemos una propiedad para cuando le damos una selección, cambia otro tono, por este caso puede ser rojo igual. Cuando le doy clic arriba de cada fila, me hago una selección. Ejecutamos. Aquí tenemos la división. Hago registros, usuarios registrados. Tengo un espacio entre registros. Tengo el color, en este caso de opción. Si doy un clic, se torna el color que le puse de el set background y me muestra su ID. En este caso, para que no se vea disparejo, lo voy a dejar en blanco.
Y aquí tenemos ya a todos los registros de nuestra base de datos. Esta sería la actividad que van a realizar para, para ese tema de usuarios registrados a través de una tabla con JTable y sus librerías que ya mencionamos, que son los models. Esto es para que lo agreguen y avancen con su proyecto de universidad.